tal, amada familia en las naciones, la familia más poderosa de la tierra, la familia de los hijos de Dios? Estamos felices de estar nuevamente reunidos en su programa Renovando el Entendimiento, programa que tenemos pues muchísimos reportes que está colaborando para el avance del reino. Ese es el objetivo de este programa. Por supuesto, nos lo pasamos muy bien en familia porque la realidad es que nos amamos muchísimo, pero el objetivo de esto tiene que ver con el reino de Dios, que el reino de Dios avance a través de los entendidos, porque hasta que hay un entendimiento, hay un avance más claro de este reino. Así es que bienvenidos, hay mucha gente conectada ya. Le vamos a pedir primeramente a los del panel que compartan para que esto llegue a muchas más personas, a sus contactos, porque el programa de hoy va a ser un programa sumamente interesante e importante de comprender la realidad del evangelio, el evangelio del reino, en contraste con un evangelio antropocéntrico, el evangelio que tiene como finalidad que el hombre sea progresado, pero fuera de los parámetros del reino. Entonces, va a ser muy, muy importante esta clase. Bienvenidos nuevamente, bienvenidos primeramente a los del panel, que se les ama entrañablemente. Pastor Sergio Ugarte, ¿cómo están allá por Delicias, mi hermano? Muy bien, muy contentos de estar conectados nuevamente como cada semana, listos para estudiar este tema tan interesante y que creo que pues muy revelador, porque muchos vamos a poder identificar o la audiencia va a poder identificar que no necesariamente todo lo que se nos ha enseñado o como nos lo han enseñado necesariamente es la manera correcta, ¿no? Entonces, listos para aprender de lo que compartan cada uno de los panelistas, de lo que nos compartan por mensaje y también nosotros para aportar en este tiempo de aprendizaje. Un abrazo a todos. Gracias, Pastor Sergio. El doctor Ugarte ahí también en Delicias, pero en otra locación. ¿Cómo anda ese doctor? Andamos bien, con mucho gusto de verlos a todos nuevamente, con mucho calorcito, pero bien en general y listos para que nos empecemos a gozar con la palabra. Gracias, mi querido doctor. Y ahora nos vamos con Carlos, Pastor Carlos, hasta Aguascalientes. Ah, caray, se me perdió. ¿Dónde quedó? Bueno, yo creo que fue a terminar de hacer algunos asuntos, pero nos vamos entonces hasta San Diego con el pastor José Yoki Hernández. ¿Cómo está, mi querido Yoki? Estamos contentos una vez más y feliz de poder estar entre ustedes y deseoso de seguir avanzando y que esta verdad no la detiene nadie. Excelente, mi querido Yoki. Jorgito Iniestra en la Ciudad de México. Don Jorge Iniestra, ¿cómo le anda yendo? Anda muy sonriente, no sé qué le pasa. No, es que hasta ahorita me di cuenta que tengo mi micrófono abierto, una disculpa. Un abrazo a todos, un abrazo. Me hubieran muteado como al doctor. Y nos vamos con don Kenneth Solá, mi querido y amado Kenneth, te habíamos extrañado, pero aquí estamos juntos otra vez. Un abrazo, Kenneth. Aquí estamos, muchas gracias. Un placer siempre compartir con todos ustedes y la verdad que estamos muy expectantes por este tiempo que vamos a tener. Creo que el tema de hoy es impresionante, así que vamos a ser edificados. Así es, mi amado. Salvador y Elvia Campos, hasta allá, hasta playas mexicanas. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, apóstol. Saludos, pastores, a todo el panel y a toda la audiencia. Aquí con el calorcito aguantando, pero tenemos la playita cerca para ir a refrescarnos ahorita. Eso. Don Vladimir Santander, allá en Ecuador. ¿Cómo está, mi querido Vladi? Te habíamos extrañado. ¿Cómo te va? Muy buenos días, amada familia. Qué gusto poder compartir con cada uno de ustedes. Creo que el sentimiento es mutuo y les habíamos extrañado muchísimo. Extrañamos también a su hermano mayor, el apóstol Rafael Ugarte. Ahora sin barba, se ha quitado 30 años. Como dirían los mexicanos, qué bárbaro. Gracias, Vladi. Pero ya me están exigiendo dejármela otra vez. Luego te hablo para que me ayudes.
Mi amada esposa, ¿cómo está la pastora Rosy de Ugarte allá en Chihuahua? Hola, esposo, muy contenta, expectante de seguir aprendiendo de todos estos ministros competentes del nuevo pacto y compartir con toda la familia que nos está viendo. Y te ves muy guapo así, esposo, pero con barba te ves más guapo. Y más viejo. Oh. ¿Cómo están los Zavalas en Tijuana, queridos? Muy buenos, hola, muy buenos días, querida familia, un placer verlos, apóstol, y como bien dice la mayoría del panel, listos para seguir aprendiendo. Como cada miércoles es un placer cuando podemos conectarnos para seguir siendo edificados y bueno, seguir con el avance del reino. Un abrazo y saludos para todos. Igualmente, don Albert Pavón, allá en Valencia, lo veo muy serio ahora, yo creo que quedó agotado de lavar, planchar y cocinar, porque anda muy serio, mi querido Albert. ¿Qué pasa, Albert? Cuéntanos. Apóstol, familia, un fuerte abrazo a todos. No, apóstol, estoy contento escuchando la forma como usted presenta a cada uno con un detalle. El programa de hoy creo que va a ser buenísimo. Sí, querido Albert, va a ayudar muchísimo porque el reino tiene que avanzar primeramente en nosotros para que después avance a través de nosotros. Pastora Araceli, qué gusto saludarla. Qué bueno tenerla con nosotros nuevamente. ¿Cómo va todo por esas tierras? Hola, muy buenas tardes, bendecidos, amada familia, qué gusto. Pues muy bien, excelente, disfrutando de a Cristo en todo ámbito y pues ahora en este momento pues a renovar el entendimiento. Un abrazo. Saludos claro a toda la audiencia. Así es. El joven Elodio, porque se definió como joven la semana pasada, dejó muy claro que era un chamaco, así decimos en México, y pues se tuvo que poner camisa de rayitas y de colores para que lo constatáramos. ¿Cómo está ese jovenazo allá en Veracruz? Aquí estamos, apóstol, aquí estamos. ¿Todo bien, Elodio? Ya andamos el problema. Apóstol, y trae la palabra. Eso. Saludos a todos, ¿eh? Está congelada tu imagen, Elodio, pero aquí te oímos. Te iba a decir, mi hermano, oye, Rafael, perdón la interrupción, pero sí, se me hace que con eso de ser muchacho, se me hace que el pastor Elodio se puso mucho botox porque no se le mueve la cara, pero para nada. Entonces estaba planeado. Sí, estaba planeado, no se le mueve la cara, no hace ningún gesto. Y sí se ve muy muchacho, Carlito Chávez, te nos fuiste, ¿dónde andabas? ¿Andabas comiendo? No, perdón, buenas tardes a todos, a todo el panel. Andamos trabajando, haciendo conexiones remotas. De hecho, está haciendo mucho calor aquí, andamos, pero bien sudados, pero listos, con mucho deseos de aprender. Eso, Carlitos. Y mi querido Nacho Mireles en Tampico, Tamaulipas, ¿cómo está ese muchacho? Hola, pastor, ¿qué tal? Buenas. Pues muy bien, gracias a Dios. Aquí saludándoles con bastante gusto y pues listos para disfrutar otro tiempo de edificación y crecimiento aquí en este espacio tan importante. Un abrazo para todos. Gracias, mi querido Nacho. Y nuevamente le pedimos al panel que comparta y a las personas que nos están recibiendo ya que compartan. Tenemos una audiencia muy variada. Les enviamos un abrazo gordo. Y en el nombre del Señor Jesucristo entramos en la temática, sabiendo que estamos bajo su gobierno, sabemos que estamos bajo su autoridad, le amamos al Señor y amamos que Él es la verdad. Qué importante que una vez que hemos llegado a Cristo, renovemos el entendimiento. Lo común es que todos llegamos al Señor por causa de alguna necesidad. Hasta ahora yo lo he visto y constatado donde quiera que voy, que la gente tiene una necesidad y así es como han llegado al Señor la mayoría de las personas. Pero una vez que se llega a Cristo, nos encontramos que se nos presenta dos tipos de evangelios. Un evangelio de los entendidos que tiene que ver con el evangelio del reino de Dios, donde por su gracia preciosa hemos sido incluidos
en un propósito eterno donde Cristo es el todo, y otro evangelio que lo definimos como un evangelio antropocéntrico. La palabra antropocéntrico proviene del griego antropos, hombre, y céntrico, que el hombre es el centro de este evangelio y está mucho más enfocado a las necesidades del ser humano que a el extender el reino ejecutando el propósito eterno. La realidad es que se producen dos mentalidades completamente distintas. Una va a llevar a los hijos de Dios a la madurez, otra va a llevar a los hijos de Dios a ser personas más de caprichos y de modas que de un entendimiento correcto de que el evangelio del reino es buenísimo, es buenísimo, es el evangelio escritural, es el evangelio donde tampoco vamos a estar preocupados por las necesidades, pero las necesidades no es el punto central. Quiero empezar esta temática haciendo pregunta al panel, porque se puede ir a un extremo en pensar que Dios no tiene cuidado de nuestras necesidades si nosotros solamente nos enfocáramos en el avance del reino. Eso puede ser un temor para las personas que no han entendido que en el reino y en su plan eterno todo está presupuestado. Pregunto, ¿para Dios es importante que las necesidades de sus hijos estén suplidas? ¿Quién es el primero que levanta la mano? El pastor Sergio, y luego creo que la pastora Araceli levantó la mano. Adelante, pastor Sergio. Bueno, pues definitivamente, si lo quisiera dividirlo en dos partes, en el sentido de que si siendo ciudadanos del reino, me gustó mucho en alguna ocasión que hablando el doctor Miles Monroe sobre algunos principios del reino, él establecía que dependiendo de la calidad, por decirlo así, o de qué tan buen rey era un rey en un reino, de esto dependía la calidad de vida de las personas que vivían dentro de su reino. Entonces, aún estableciendo el hecho de que dentro de los reyes humanos pudieron existir reyes buenos o malos, que los malos a lo mejor exprimían al pueblo, los llenaban de impuestos y era una situación de un abuso total, pues se dice que había también reyes buenos que querían que sus, pues la gente que vivía bajo su reinado vivieran de una buena manera. Si esto lo bajamos al término o al terreno humano y puede existir estas cosas, imaginemos lo que es el reino perfecto, el rey perfecto, el rey que quiere que obviamente los ciudadanos del reino vivan bajo las condiciones de lo que es su reino, bajo el gobierno, los beneficios, las bondades que implican el ser parte del reino de Dios. Pero todavía nos podemos ir más allá. No solamente es el hecho de ser ciudadanos o pertenecer a un reino, sino que nos ha hecho su propia naturaleza, nos ha hecho sus hijos, nos ha hecho reyes y sacerdotes y todas las cosas que nosotros sabemos. Definitivamente que el rey, que Dios quiere que nosotros, sus hijos, disfrutemos de todas las cosas, pero tenemos que marcar la diferencia y creo que abono un poquito a lo del tema sin tratar de adelantarme, que no podemos establecer un evangelio centrado en el hombre, sino que a causa de su centralidad en Cristo, las consecuencias de vivir cosas gloriosas es a causa de vivir el resultado de la vida de Cristo y lo que es Cristo en nuestras vidas. Entonces, definitivamente que Dios quiere cosas buenas para nosotros, pero siempre debemos de entender que las cosas buenas que experimentemos van a ser en función y como consecuencia de vivir la vida en Cristo, no al revés, de que Dios quiera o que todo el evangelio esté centrado en beneficiar al hombre de manera como primer lugar. Gracias, pastor Sergio. Entonces vamos concluyendo que a él le importa el bienestar de sus hijos, claro. Pastor Araceli, ¿levantó la mano? No, ok. No sé quién más quiere aportar. Primero, esta óptica para no generar un choque en la gente que pueda pensar que Dios no tiene cuidado de sus hijos. Pastor Albert, él tiene cuidado de nuestros hijos, de sus hijos. Adelante. Sin duda, apóstol. Incluso una de las cosas que hace el Evangelio del Reino es revelarnos a Dios como Padre.
y esa palabra Abba, fuente de vida, el que todo lo suple, el que lo provee, y también su misma expresión de la iglesia dice que Él nos ama, nos cuida, nos sustenta, Él tiene cuidado de nosotros. El mismo apóstol Pablo nos enseñó que todas las cosas están suplidas conforme a sus riquezas en gloria. Por supuesto, yo creo que una de las cosas que se nos afirma en el entendimiento de la fe es que cuando conocemos el evangelio del reino, el evangelio que tiene a Jesucristo como rey y nosotros como la expresión o ciudadanos de su reino, es donde venimos a tener esa seguridad de que el Señor quiere vernos a nosotros vivir en plenitud, reinar en vida, expresar, como decía el pastor Sergio, los ciudadanos de un reino. Cuando Sergio hablaba acerca de esa vida, me acuerdo que la reina de Saba vino a ver porque le llamó la atención cómo aquellos ciudadanos de ese reino vivían. Le llamó la atención todos los funcionarios del reino de Salomón. Dice que había abundancia, riqueza y todas esas cosas que eran sombra de este reino glorioso donde hemos sido trasladados. Por supuesto, apóstol, que somos una honra para Dios cuando vivimos en plenitud en esta vida de fe. Así es, mi muy amado Albert, qué bueno, se está complementando esta temática, porque en ningún momento el evangelio del reino deja fuera los beneficios para los hijos, pero el enfoque no es primeramente el beneficio de lo externo, sino algo dado, algo recibido. Nos vamos con la pastora Rosy y después con el pastor Vladimir. Adelante, pastora Rosy. Gracias, esposo. Mira, yo tengo con un entendimiento de que Dios es un papá y como papá ha tenido cuidado de toda nuestra vida. Y lo que dice Romanos es muy claro. El que no escatimonia a su propio hijo, ¿cómo no nos dará junto con él generosamente todas las cosas que vamos a necesitar aquí en la tierra? Así que como un papá, él sabe de las necesidades que tienen los hombres y las necesidades que tenemos que llevar a cabo aquí en la tierra. Entonces, aquí la clave es junto con Cristo, ya nos dio todas las cosas. Así es, mi amada. Entonces estamos hablando de algo dado, algo ya extendido, algo otorgado. Qué bueno que sigamos viendo esta temática para que la gente no crea que estamos hablando de un evangelio estoico, de una tendencia griega, pero el evangelio del reino percibe siempre una finalidad principal. Además, adelante, mi querido Vladimir. Gracias, mi amado apóstol. Completamente de acuerdo con lo que se acaba de expresar en cuanto a nuestra posición y en nuestra identidad de hijos. Está todo suplido en el Padre, pero también en cuanto a nuestra asignación como embajadores, como la palabra nos describe, ¿verdad? Porque si entendemos y si abrazamos esta característica de representación, esta connotación de representatividad y de pertenencia, entendemos también que nuestra asignación en la tierra no es buscarnos el sustento, sino más bien representar el carácter del rey y las características del reino al cual pertenecemos. Entonces, no solo en cuanto a nuestra posición y nuestra identidad de hijos, sino también en cuanto a nuestra asignación. Ya hay un presupuesto real para que en todo lo que hagamos, conforme al propósito de Dios, esté completamente ese presupuesto cubierto. Así es, mi amado. Qué interesante esta posición de la embajada, que la embajada no tiene agendas propias. Esta embajada tiene un presupuesto porque persigue la agenda de la nación que lo envió. Definitivamente, no sé si alguien más quiera comentar de la visión que Dios tiene de las necesidades de sus hijos. Adelante, Elodio. Sigamos hablando de esta parte. Sí, apóstol, mire, bueno, en los principios de enseñanza, aprendizaje, ¿verdad? Se dice, el primer método de enseñanza es, yo te doy, si tú haces la tarea, yo te doy una paleta.
en la otra forma, te doy la paleta y haces tu tarea. Entonces, el pasaje bíblico, ¿no? Cuando el Señor habla de las necesidades, dice, porque esto lo buscan la gente. Entonces le dice, mire, más busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. El Señor le llama todas las cosas de más, las cosas de más, esas añadiduras vendrán. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en el reino, hemos buscado el reino, lo hemos encontrado, estamos en el reino, ahora todas las cosas vendrán por añadidura. ¿El Señor se ocupa de nuestras necesidades? Claro que sí, pero yo creo que entre más sus hijos manifestemos esa vida gloriosa de su reino, entonces esas cosas no son nada para el Señor, todo lo tenemos otorgado. Excelente, mi amado. Sin nada más comprender que si nos dio a Cristo, que es lo que más valor tiene para el Padre, todas las demás cosas son poca cosa, pero están incluidas. Definitivamente en el Evangelio del Reino, que ahorita nos enfocaremos más a ello, hay una certeza y una seguridad de que nuestras necesidades están suplidas. En el Evangelio de la Gracia, si cambiamos un poquito la óptica de hablar del Evangelio, es un evangelio donde nosotros nos vemos literalmente por gracia como hijos, y si hijos herederos, y teniendo una relación con un Abba Padre, con un papi. Entonces, podemos estar tranquilos. Yo diría lo siguiente, es que Él sabe las necesidades, Él sabe los requerimientos para operar aquí como sus embajadores, pero la metodología de esta provisión desde la óptica del reino es muy diferente desde el evangelio antropocéntrico. La provisión es totalmente vista en un evangelio del reino como el resultado de la persona que ha alineado su agenda completamente a la del reino. ¿Significará esto que alguien que no se alinea al reino no recibirá algo de Dios? No, no estamos diciendo eso. Pero la provisión que tiene que ver para todos los proyectos divinos a través de nuestra vida está alineada definitivamente al reino. Pudiéramos decir que el agradar al Padre en el sentido de obediencia y entendimiento está más ligado con su agenda que con una que no es su agenda, y también tiene un efecto entonces sobre la provisión o lo que tiene que ver también con lo que se nos asigna en la herencia. Entonces Dios no tiene ningún problema. Debemos estar tranquilos en que sus hijos vivamos bien, que podamos tener todo lo suficiente para lo que se necesita e inclusive más para dar a otros también. Pero entonces, mis amados, si aquí viene la pregunta, ¿cuál es el gran defecto del evangelio antropocéntrico? ¿Cuál es la gran, quiero decir, mentira? Porque así lo vamos a desenmascarar. ¿Cuál es esta gran mentira del evangelio centrado en el hombre? ¿Quién quiere ser el primero y lo vamos complementando? Desenmascaremos este evangelio que no es el evangelio en la escritura. Adelante, Pastor Sergio. Bueno, pues la gran mentira es, como su mismo nombre lo indica, antropocéntrico, que todo gire alrededor del hombre o que todo esté centrado en el hombre. ¿Y qué aspectos podemos ver básicos? Y ahí yo creo que cada uno iremos abonando. Pues, por ejemplo, un tema central de todo esto es la salvación. La salvación siempre se ha enseñado de manera tradicional que Dios hizo todas las cosas para salvar al hombre, como si todo fuera centrado en el hombre. Y si bien es cierto que dice la Escritura que Dios vino a recuperar lo que se había perdido, lo que hay que entender, y creo que esto tendríamos que definirlo de inicio, pues es el concepto del propósito eterno. Y a lo mejor lo hemos repetido muchas veces, pero creo que vale la pena volverlo a mencionar. Y el propósito eterno es el deseo amoroso del Padre de darse a conocer a través de su Hijo Jesucristo
que está impartido en nosotros, que somos su iglesia, para que Él sea todo en todos. Entonces, si partimos de ahí, podemos ver que el deseo del Padre es poderse dar a conocer Él. Y para poderse dar a conocer Él, era necesario que nosotros pudiéramos tener impartido al Hijo para que pudiéramos tener la misma naturaleza que Él y de esta manera ser manifestantes de esta naturaleza para darlo a conocer a Él. Entonces, por principio de cuentas, creo que si ponemos como base lo que es el propósito eterno, pues de ahí vamos a empezar a ver que se van a ir cayendo muchos mitos o muchas situaciones que se nos han enseñado a lo largo del tiempo, ¿no? Donde todo está centrado en el hombre. Por ejemplo, dentro de la salvación, algo que se nos enseña tradicionalmente es que, y a lo mejor tomándolo y sacando de contexto un poco lo que dice Juan 3:16, que la salvación es para que el hombre pueda tener vida eterna, para que se salve y tenga vida eterna. Cuando no entendemos que, por ejemplo, la vida eterna a la cual se refiere la Escritura es la misma vida de Dios en nosotros. Entonces, por la naturaleza de Dios que ahora está impartida en nosotros a través de Jesucristo, es que tenemos esta eternidad que es la misma eternidad que Dios tiene por ese cambio de naturaleza. Entonces, si vamos desglosando los aspectos de lo que significa el propósito eterno y las consecuencias de esto, nos vamos a ir dando cuenta que la mayoría de las cuestiones teológicas o lo que está centrado poniendo al hombre como el centro de la teología, pues definitivamente es totalmente incorrecto. Y de esto podría derivar, que esto ya sería algo aparte, lo que podría, bueno, en alguna ocasión nos compartía el apóstol Balistreri, a lo que le llaman eclesiología. ¿Qué es la eclesiología? Pues todos los rituales o de alguna manera lo que se implementa dentro de las congregaciones, que algunos podrán tener, otros no, fundamento bíblico, pero que no tienen que ver verdaderamente con lo que es el propósito eterno y lo que ahora como hijos de Dios, como manifestantes de la vida de Cristo, tendríamos que estar haciendo en este momento, y que gracias a programas como este, donde renovamos nuestro entendimiento, podemos entender verdaderamente la cristocentricidad que debe de haber en todo esto y el poder entender lo que verdaderamente es el propósito eterno. Gracias, Pastor Sergio. Vladimir levantó la mano y luego Kenneth. ¿Qué otra gran mentira presenta el evangelio antropocéntrico, querido Vladimir? Y pasamos con Kenneth después. Creo que una de las principales o más fácilmente reconocibles en este tipo de evangelio o esta perversión del evangelio es que la provisión alcanza un carácter de visión. Y cuando la visión está errada, todos los recursos que fueron dados por el Señor para la edificación de la iglesia serán despilfarrados. Y creo que también un peligro o una mentira que debemos reconocer en esta perversión del evangelio, o el evangelio antropocéntrico, es que no niega la existencia de Dios. Y creo que ese es un grave peligro, que no niega la existencia de Dios. A lo que se niega este evangelio es hacer la voluntad de Dios. Y es porque esta perversión del evangelio cree que Dios prospera la voluntad, los deseos, los sueños y las metas que el hombre se plantea en su corazón. Excelente, Vladimir. Yo creo que ese es un punto central de esta perversión del evangelio. Prácticamente no tiene nada que ver con obediencia ni sujeción a Dios. Voy a abonar un poquito antes de pasarle a Kenneth el micrófono. En el evangelio antropocéntrico ve a Dios como su ayuda, como si fuera Dios su servidor. El evangelio del reino lo ve como su todo, como su amo, su Señor, y nosotros colaboramos para los planes de Él. Por eso es tan perverso, aunque a veces muy velado, pero realmente el fondo es que no ve el señorío de Cristo. Adelante, mi amado Kenneth, y luego nos vamos con mi querido Jorge Iniestra. Gracias, amado apóstol. Bueno, yo creo que también una de las, en base a todo lo que se ha venido hablando también, pero creo que una de las cosas que tiene de peligro este evangelio es que lamentablemente hace que lo natural o lo temporal sea más importante que lo espiritual o lo eterno.
Y creo que eso también es terrible, ¿no? Usted lo compartía estos días, que lo consumado está en el plano de lo legal, en el plano de lo espiritual y en el plano de lo eterno. Y el evangelio antropocéntrico lo que nos hace es poner el enfoque siempre en lo temporal y siempre en lo natural, como si eso fuera la clave de todo, y no nos deja ver lo que es eterno. Pablo, por ejemplo, tenía una visión maravillosa al respecto cuando él decía que esta leve tribulación momentánea no es comparable al eterno peso de gloria que nosotros tenemos, ¿no? O que hay en nosotros. Entonces yo creo que debemos trabajar a la gente ser cada vez más espiritual, siempre está en la moral, visión, como decía el pastor Sergio también, el propósito eterno, el pacto eterno, la verdad eterna, el amor eterno. En la palabra podemos ver diferentes cosas que nos hablan acerca de esa eternidad maravillosa que ya está en nosotros y de la que ya somos parte, pero que lamentablemente viviendo aquí en lo temporal que de la realidad de lo eterno. Excelente aporte, porque realmente todo esto temporal tendrá un fin, y tristemente es que como administremos lo temporal tendrá efectos para nuestra estadía eterna. Por eso somos exhortados a invertir en lo eterno, ¿sí? A invertir en lo eterno todo tipo de recursos. Muchísimas gracias, Kenneth. Vamos con don Jorge Iniestra. Un abrazo, apóstol, y un abrazo a todos. Bueno, hace unos instantes usted preguntaba cuál era el engaño de este evangelio antropocéntrico, y bueno, ahorita estaba yo pensando en diferentes aspectos falsos, verdaderamente falsos, y que bueno, por ejemplo, mientras este evangelio es enseñado y es sembrado en el corazón de las personas, este evangelio no deja ver el propósito del Padre. ¿Por qué? Porque es un evangelio centrado en nosotros. De hecho, es un evangelio que busca aparentemente enseñarle a las personas su propio propósito, su propia intención. Esto también luego nos provoca que tengamos en ese evangelio antropocéntrico a un Dios que nos está siguiendo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos nuestro propio propósito. Entonces ya es Dios el que nos siga a nosotros, y no somos nosotros los que estamos entendiendo, caminando y operando en el propósito eterno de Dios. También es un evangelio que es tan falso que no nos permite ver la verdad, o sea, la realidad de Cristo en nosotros. Es un evangelio que está tan centrado en nosotros que es de mucha necesidad. Es un evangelio que radica los cultos, las reuniones, todo lo que se hace en él tiene que ver con la necesidad del hombre. Entonces, aunque puede crecer el número de cristianos, pero no crece el reino de Dios precisamente porque es un número de cristianos que están muy necesitados. Pueden ser muchos, pero muy necesitados. Y bueno, para el reino de Dios eso crea inoperancia, o sea, no somos útiles en el reino en una condición de necesidad. Hace un rato que estaban comentando sobre qué importante que empezamos hablando que Dios tiene cuidado de nosotros. Y hace un rato que lo estaban comentando, estaba yo buscando ese pasaje donde Jesús se lo dice a sus discípulos y les dice de hecho que ellos valen más. Hace unas comparaciones con la naturaleza, hace unas comparaciones con las aves y les dice, ustedes valen más. O sea, por supuesto que valemos mucho, valemos la vida de nuestro Señor Jesucristo, somos sus hijos y Él tiene cuidado de nosotros. Y de hecho, estaba pensando en otra cosa, la Biblia está tan llena de beneficios para nosotros que es ahí donde muchos se confunden. Está hasta la Biblia de promesas, está la Biblia de bendiciones, la puedes comprar allá marcada en colorcitos y ya no lees la Biblia, nada más vas sobre la bendición que tú necesitas, ¿no? Y ahí buscas el texto que tú requieres y lo lees. Y no digo que está mal, sino que realmente hay tantos beneficios, pero el evangelio que no entiende al Señor, a nuestro Señor Jesucristo, al Padre como el centro de todo, entonces obviamente nos va a mantener en una condición de necesitados. Y esto es falsedad, porque todo ha sido provisto
Y en el propósito, todo está presupuestado. También no nos deja ver a la iglesia. O sea, ese evangelio nos deja ver a un grupo de gente que se reúne en un lugar buscando a Dios y haciendo cosas, pues, ¿para qué? Para que Dios haga algo en ellos. Entonces, ese evangelio no revela verdaderamente a la iglesia. Tampoco nos deja ver a Dios, como lo decía usted hace un rato. Más bien, ese evangelio nos siembra a un Dios de beneficios o parece un ente, perdón que lo diga así, pero un ente gubernamental como de beneficencia social. Y entonces por eso vemos también a la iglesia como una beneficencia social. O sea, distorsiona la imagen de la iglesia, distorsiona la imagen de los hijos. Es totalmente falso. Y bueno, yo iba a concluir precisamente con esto. Lo peor de ese evangelio es que ese evangelio centrado en los hombres es el principal productor de religión. Es el principal productor de religión. O sea, la religión no va a encontrar lugar cuando los hijos de Dios estemos enfocados en un solo propósito. Cada quien, por supuesto, en nuestras diferentes asignaciones. Pero cuando estemos enfocados en lo que papá quiere, en lo que anhela él, en lo que a él le produce placer, la religión empezará también a ser desmantelada. Pero mientras sigamos o se siga enseñando un evangelio centrado en los hombres, hay infinidad de pasajes. Hace un rato estaba buscando uno que tenía en mente y que no lo encontré, pero el apóstol hacía una diferencia. Este evangelio no es de hombres, ni es por hombres, ni yo soy apóstol de hombres, ni por hombres. Hacía una diferencia importante el apóstol Pablo de ese evangelio que ya desde el primer siglo estaba entrando a la iglesia. Ese es mi comentario. Excelente, mi amado Jorge, por supuesto. Y tocaste un tema central, un tema fuerte, Jorge. Este es el evangelio que se predica en la mayoría de los lugares. Y entonces, desde el punto de vista mercadológico, es el evangelio que atrae multitudes, es el evangelio que de una u otra manera le da continuidad a la religión en la que la gente nació generalmente en nuestros países. ¿Por qué le da continuidad? Porque se sigue persiguiendo lo mismo. No se quiere transformación, no se quiere sujeción, no se quiere obediencia, no se quiere morir, no se quiere tener ningún tipo de sufrimiento, que es lo mismo que la religión en la mayoría de nuestros países es lo que le ofrece a la gente. Sí, le ofrece la ayuda de Diosito, porque así se maneja. Es la ayuda de Diosito, es que Diosito lo sane, que Diosito le dé, que Diosito lo cuide. Y si Diosito no puede, pues tienen a sus auxiliares. Pero cuando viene todo esto a la cultura evangélica, se sigue promoviendo esa misma religión, pero con diferentes actores. Definitivamente es la religión del protagonismo humano, es la religión donde no ve a Cristo como Señor, pero ojo, es la que más vende, la que más adeptos tiene en las naciones y por lo tanto el avance del reino no se hace evidente. Hay que desenmascarar esto y terminaremos, si hoy lo permite el tiempo, hoy hablando del verdadero evangelio. Si no, lo continuaremos la próxima semana. Pastor Sergio y luego mi querido Albert. Sí, apóstol, de hecho usted lo mencionaba el día de ayer en el discipulado, en el programa Discipulando a las Naciones, que pues analizándolo de manera directa o indirecta, de manera consciente o inconsciente, bajo esta teología antropocéntrica, pues se le quita la soberanía a Dios, se le quita el reconocimiento de su gloria, de su señorío, al pensar que Dios es un ente que está al servicio de los hombres y es alguien para resolver las necesidades del ser humano. Esto, como decía usted, apóstol, y se oye raro, pero es lo que vende la religión. Tú ven a las cosas de Dios y Dios te va a resolver todos los problemas y Dios te va a quitar cualquier necesidad y Dios va a cambiar tu vida de la noche a la mañana. Cuando en realidad la consecuencia de que esto suceda es por la manifestación de la vida de Cristo en nosotros, es por la misma vida de Dios manifestándose en nosotros, por esa nueva naturaleza manifestándose en nosotros. Y ojo,
Recuerden que también de esto hemos hablado. El reino de Dios es un estado de gobierno, es un estado donde la Escritura dice que se puede estar o no estar en el reino de los cielos sin que esté hablando de salvación. Entonces, el vivir los efectos del reino tiene que ver con vivir bajo los principios de Dios, bajo el estado de gobierno, bajo su señorío, bajo la manifestación de su naturaleza, para que como consecuencia se den los resultados en nuestra vida que son los naturales de la naturaleza de Dios. Entonces, usted lo decía ayer, apóstol, es como si esta teología antropocéntrica, no sé si se entiende en otros países, lo voy a decir de las dos formas. Aquí en México, ayer lo comentaba, apóstol, es como si creyéramos que Dios es nuestro chalán, o en otras palabras, para otros países, que fuera como si fuera nuestro trabajador y él tendría que estar cumpliendo con todos nuestros caprichos o necesidades. Entonces, ¿de qué manera rebaja el mensaje antropocéntrico a Dios, lejos de entender que Él es el todo, que de Él proviene todo y que la consecuencia de su naturaleza, de vivir en sus diseños, de estar bajo el gobierno de Dios, traerá como consecuencias la resolución de todas esas necesidades sin que sea el punto central a tratar o que Dios trabaje para el hombre para que estas cosas sucedan? Sí es, mi amado pastor Sergio. Y este evangelio antropocéntrico encuentra una sinergia con el legalismo. ¿Por qué? Porque después el legalismo será la metodología para que Dios supla mis necesidades. El legalismo será la metodología para que Dios se encargue de mí. El legalismo será la metodología para que Dios me llene de sus bendiciones. Y se fija cómo todo esto también del antropocéntrico, entonces, porque el legalismo son mis obras, mis capacidades. Este evangelio antropocéntrico tiene que desarrollar el humanismo de la persona en vez de la rendición al rey. Se van dando cuenta cómo se concatena todo en este evangelio antropocéntrico. No se puede disfrutar de la gracia en el evangelio antropocéntrico. Más bien se cree erróneamente que la gracia es que Dios haga lo que yo quiera. Mi querido Albert, vámonos hasta España. ¿Qué dice ese tremendo hombre de Dios llamado Albert Pavón? Apóstol, yo quería hacer mi aportación porque cuando los estaba escuchando, quería también identificarme con las personas que tal vez se van sintonizando en el programa o que no conocen los términos en los que hablamos. Sencillamente quiero verlo, o quiero exponerlo de esta forma. Es como el evangelio antropocéntrico es cuando tú le dices a Dios, aquí está mi agenda, bendícela. Y el evangelio del reino es cuando nosotros asumimos la visión celestial. Como cuando el apóstol Pablo dice, oh rey Agripa, yo no fui rebelde a la visión celestial. Una de las cosas que se enseñan en el evangelio antropocéntrico es a que nosotros desarrollemos una visión, una misión y en fin, una serie de cosas que nos estimulan a nosotros, pero realmente cuando entendemos el evangelio del reino, nosotros asumimos la visión de Dios, que es dar a conocer al Hijo, que el Hijo sea honrado, visto, predicado y conocido y expuesto en las naciones. Evidentemente, también le digo a las personas que no puedan estar viendo que sin una revelación de Cristo, uno no se puede mantener en el tiempo por medio de una revelación permanente. O sea, sin una revelación permanente de Cristo, uno no se puede mantenerse en el tiempo en una fe eficaz. La iglesia está condenada a la irrelevancia mientras que opere en el evangelio antropocéntrico. Mientras que el hombre sea el centro, la iglesia pierde eficacia, la iglesia pierde fuerza, vitalidad, autoridad, lugares de gobierno. Y la iglesia está llamada a ejercer gobierno. Dice que toda esa autoridad que el Señor tomó, derribó a todos los enemigos y se la dio a la iglesia. Y esa iglesia, la iglesia que es la iglesia donde Cristo es la cabeza. Si Cristo no es la cabeza y el fundamento, la roca, la piedra angular,
que desecharon los edificadores, toda edificación carece de legalidad y de fundamento. Por eso es muy importante que entendamos el Evangelio como el proyecto del Rey, como el mensaje del Rey, y como creo que decía alguno de los pastores, Vladimir creo que era que decía, y que nosotros tengamos conciencia de embajadores. Los embajadores no tienen su agenda propia. Los embajadores son la extensión de la voz del gobierno para los que ellos trabajan. Entonces es muy importante, apóstol, que renunciemos a todo el humanismo y que no humanicemos este glorioso mensaje. Así es, mi querido Albert, definitivamente. Pastora Rosy, luego el pastor Vladimir Santander. Sí, esposo, mira, estoy de acuerdo con todo lo que están aportando y son extraordinarias todas las aportaciones. Tengo entendido que el evangelio son buenas noticias. Entonces, si yo le doy una buena noticia a un hombre que le va a solucionar Dios su problema, serán buenas noticias. Sí, pero no corresponde al evangelio del reino. El evangelio del reino es totalmente diferente, que es la centralidad, es Cristo mismo. Entonces, lo que les estamos dando a esas personas de una buena noticia es centralizar al hombre para que Dios sea su servidor y no nosotros, como el evangelio del reino, seamos nosotros que vamos a servir al Rey y al propósito eterno. Así es, mi amada. Se me adelantó, porque cuando hablamos de buenas noticias, esto es un motivo de gozo. Yo creo que esto es motivo de adoración profunda desde el Espíritu. Cuando hablamos de las buenas noticias del reino y del evangelio del reino, es que le estamos diciendo a la gente, hay un rey que está por encima de todas las cosas. Ese se llama Jesucristo. Este rey tiene la capacidad de generarnos la seguridad por toda la eternidad que operaremos con él como sus hijos y reyes para siempre. Son las buenas noticias de un reino inconmovible. Son unas buenas noticias que nosotros estamos en él. Son unas buenas noticias que no hay nada que lo pueda detener. Son unas buenas noticias que aún los demonios han sido derrotados. Son unas buenas noticias que el rey vive en nosotros mediante una nueva naturaleza. Esas son las buenas noticias. Las buenas noticias del reino es porque quita completamente el temor, quita completamente la inseguridad. Las buenas noticias del reino es que es un reino inconmovible. Las buenas noticias del reino es que es un Dios que nos deja claras las instrucciones de este reino y no hay ambigüedad. Por eso esas buenas noticias nos llevan a nosotros a amarle. Esas buenas noticias nos llevan a nosotros a servirle sin ningún interés personal. Ese es el evangelio del reino en el cual nosotros podemos estar tranquilos, que no hay poderes demoníacos que lo puedan vencer, que no hay poderes en tiempo y espacio que estén por encima. Hay una buena noticia, el reino de Dios se aproximó, se dijo en ese tiempo, pero hoy podemos decir a los cuatro vientos, el reino de Dios está en nosotros. El reino de Dios pertenecemos a él y él está sentado en su trono a la diestra del Padre, viendo cómo sus hijos extienden el reino en el tiempo cronológico. Los entendidos que no se centran en ellos, que no están pensando en agendas propias, sino que han llegado al entendimiento que el verdadero evangelio del reino son las mejores noticias que alguien pueda tener. Mi amado Vladimir, adelante. Muchísimas gracias, amado apóstol. Mientras escuchaba a cada uno de los expositores, venía una imagen vez tras vez y veía cómo este evangelio antropocéntrico, y una de sus caras es la religión, trataba de una manera inútil de volver a poner el velo, de volver a remendar el velo que fue rasgado ya por la obra de Cristo en la cruz, y pretende escondernos a Cristo. Y el peligro de esto es que sin la revelación de Cristo el hombre no puede conocer a Dios. Y lo único que nos queda es la imaginación humana, tratar de hacernos imagen de un Dios a imagen y semejanza del hombre, de un Dios al cual nosotros podemos llevar, y venía la imagen del becerro de oro, un Dios al cual nosotros podemos llevar a donde nosotros queremos, y no el Dios al cual nosotros debemos adorar y el que traza el camino por el cual debemos andar.
pero el Evangelio del Reino nos posiciona más allá del velo para participar de nuestra realidad en Cristo Jesús. Creo que ese es el principal o uno de los principales peligros de este evangelio antropocéntrico, que nos esconde a Cristo para que no podamos participar de su vida. Así es, mi querido Vladimir. Este evangelio antropocéntrico no conoce ni reconoce al Cristo glorificado. Conoce a un Cristo que le tiene que servir al hombre. Adelante, mi querido Julio César Zavala, hasta Tijuana. Bueno, parece que no quiere no, sí quiso ya. Adelante, Julio. Aquí la secretaria que le movió mal, apóstol. Saludos para todos. Y totalmente de acuerdo, me gustó las verdades que usted nos mencionaba ahorita en su participación tocante a lo que se puede experimentar en el Evangelio del Reino. Y me gustó mucho lo que decía la pastora Rosy. Una cosa es la necesidad de diferenciar lo que son los evangelios y poder entender lo que es el Evangelio del Reino. No sé, apóstol, corríjanme si estoy mal, pero creo que una parte central donde se origina este Evangelio céntrico para el hombre es que tenemos un entendimiento donde todo el propósito de Dios, el hombre lo ha tornado a que gira alrededor de sus necesidades. Y pongo un ejemplo donde pueden corregirme si estoy mal, pero si leemos las Escrituras, Jesús, siendo el instrumento en el cual la vida del Hijo habitaba, todos los milagros, las señales que hacía, no eran en beneficio de una satisfacción para el hombre. El hombre obviamente recibía el beneficio, pero todas las señales, los milagros que nuestro Señor Jesucristo hizo tenían un propósito, y el propósito era de que el nombre del Padre fuera glorificado y que el gobierno del reino de Dios se manifestara en la tierra, anunciando los tiempos cumplidos de acuerdo al propósito de Dios. El apóstol Pablo nos lo dice y nos lo deja claro en Gálatas 4:7, dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, el tiempo que Dios había señalado, dice, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimirse a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiesen la adopción de hijos. Entonces creo que la falta de entendimiento, de ver, como bien decía Pastor Sergio, no al Cristo como nuestro servidor, como nuestro chalán, como decimos aquí en México, sino como viniendo a cumplir los tiempos para que el hombre volviese a ser posicionado al diseño original para ejercer el gobierno. Creo que si no lo miramos desde esa óptica y nuestra gente que Dios nos ha confiado no es enseñado bajo esa óptica, pues nunca dejarán de creer y de vivir bajo un evangelio centrado en ellos mismos. Así es, mi querido Julio. Y complementando las preguntas que hacías, por eso Nicodemo se acerca a Jesús y dice, las señales que tú haces no las podría hacer alguien que no venga de parte de Dios. Estas señales lo que confirman es el reino. Por supuesto que hay beneficiarios. Es que eso no lo hemos negado, lo hemos dicho desde el principio. Pero lo que él estaba diciendo, que los que nacen del Espíritu pueden ver el reino. Por favor, pongamos mucha atención en esto. Él estaba hablando con Nicodemo, confirmándolo que los que nacemos de nuevo, podemos ver las evidencias de ese gobierno. Pero solo los que nacen de agua y del Espíritu pueden entrar. Esto suena fuerte, pero así lo dijo él, no yo. ¿Qué significa? Que cuando se nace de nuevo se puede ver las evidencias de lo gubernamental de Dios, pero solo los que renuevan el entendimiento son los que lo pueden acompañar. Otra vez, son los que lo pueden acompañar en su gobierno. Una cosa es reino como nación a la cual todos ya fuimos trasladados, pero su cuerpo gubernamental se restringe a los que pueden ver y son renovados su entendimiento por el evangelio del reino. Por eso vemos de que mucho efecto del evangelio antropocéntrico es que no hay gobierno ni en la vida de esas personas ni a través de ellos. No sé si esté claro lo que estoy diciendo. Es muy diferente nada más reino como una nación a ser un elemento gubernamental. Los que le acompañan en reinar.
Por eso la Escritura después en las cartas dice lo siguiente: los que practican tales y tales cosas no heredarán reino. No dice salvación. Lo que está diciendo, esa gente no es gubernamental. Esa gente no me acompaña en mi función de reinar. Por eso es que definitivamente, Julio César, se veía la evidencia. Los ciegos ven, son echados fuera demonios. Sí, porque esa es la evidencia, no de la solución de las necesidades. Es la evidencia que cuando el rey está presente, todo desorden. Cuando el rey está presente, todo lo que es retrógrada. Cuando el rey está presente, todo lo que tenía que ver con maldiciones desaparece. La evidencia del reino es la majestad y el poder del rey. Por supuesto que el humano disfruta de eso, porque entonces hay efecto sobre nuestro cuerpo, trae efecto sobre nuestra economía. Ahí realmente echamos mano de la vida eterna y de esa gracia que nos ha sido concedida. Espero que no les haya causado algún efecto esto que acabo de decir negativo, ¿verdad? Adelante, Pastor Sergio. Sí, pues nada más abonando a lo que dice el Pastor Julio César y acaba de comentar usted, apóstol, pues lo vemos claramente y también nos lo puso usted de ejemplo en uno de los discipulados, si mal no recuerdo, de que cuando hay un mensaje antropocéntrico o una mentalidad o teología antropocéntrica, pues definitivamente es un evangelio corrompido y desviado en el sentido de que vamos a concluir de manera humanista, antropocéntrica, y el ejemplo que usted nos ponía pues era de la mujer que le pedía a Jesús, obviamente una mujer que todavía no portaba, ¿verdad?, la vida de Dios en su interior, pero bajo una óptica humana, que era lo que pedía, pues que sus hijos estuvieran uno a la diestra y el otro a la izquierda del Señor, para que pues de alguna manera tuvieran o fueran influyentes dentro de su reino y que pues de alguna manera fueran los mandamás de Jesús, ¿no? Entonces, esto es lo que pasa desgraciadamente en la teología antropocéntrica actual, que la Grey, y no solamente la Grey, sino los liderazgos de estas teologías, le enseñan a la gente cuestiones humanistas, les enseñan cuestiones de meritocracia, de que si estoy en un cierto nivel de jerarquía puedo accesar o acceder a ciertas cosas que los demás no, y todo centrado en el hombre, y para el hombre se corrompe totalmente lo que verdaderamente es la vida de Dios en nosotros. Entonces, qué peligro el que en las congregaciones haya una teología antropocéntrica, porque es querer rebajar a Dios al sistema humanista, al sistema corrupto del mundo, y pensar que Dios está en función de nosotros y no nosotros ser la expresión de Él. Gracias, Pastor Sergio, claro. Por eso podemos ir cerrando el programa. Si se quiere experimentar la verdadera abundancia, para los hijos, quiero hablarlo claramente, está ligada la verdadera abundancia, que tiene que ver primeramente con lo eterno, lo espiritual, lo legal, y luego su próxima manifestación en la tierra. Hay que alinearse al evangelio del reino, porque en ese evangelio se operan con las capacidades del rey, se opera con la mente de Cristo, se opera con un propósito claro y se opera desde una victoria obtenida, no la búsqueda de una victoria. Mis amados, ustedes son espectaculares, hombres de reino. Les amo profundamente, mucho más a la señora pelirroja que está ahí, por supuesto, pero a todos los demás les envío un abrazo gordo. Qué privilegio edificar con hombres y mujeres entendidos. Estamos en contacto, le agradecemos a la audiencia por habernos permitido enseñar de lo que se nos ha sido dado, dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Un abrazo gordo para todo el panel, respeto, cariño y admiración para cada uno de ustedes, y la próxima semana continuamos con esta temática. Bendecidos. Hoy una nueva oportunidad. El ayer es pasado, el mañana es futuro, y todo lo que tengo hoy es un día más para conocerte un poco más, para andar de tu lado, agarrado a tu mano, sin miedo a este mundo, y viviré cada día como si fuera el último.
cada mañana de que sale el sol en mi ventana. Voy a buscarte, encontrarte.